Hola, mi nombre es Rogelio Medina y yo seré el instructor de esta lección. Hemos llegado a la tercera división y en esta ocasión vamos a estar viendo Éxodo capítulo 19 al capítulo 20, que vamos a estar analizando lo que es los mandamientos. En la lección anterior pudimos observar de cómo Dios probó al pueblo con un propósito, con un fin, para ver qué había en su corazón. Pero luego también encontramos que buscó también unificarlos para llegar a ser una nación. Viendo eso, amados, y entendiendo lo que ha pasado, podemos ver la transición ahora que se va a hacer. Ya que ellos han sido probados, ya que ellos han sido unidos como pueblo, ahora Dios los va a preparar para unirlos a Él. Y vamos a encontrar precisamente esta lección. Todo va a llevar a que ahora comprendan su justicia, comprendan su carácter y su naturaleza. Entonces, ahora Dios extiende el llamado al pacto. Llegando a Sinaí, capítulo 19, versículo 1, nos dice: en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Recuerden, miramos que después de 3 días vienen las pruebas. Ahora vemos que después de 3 meses de haber sido probados, de haber sido unificados, ahora Dios los trae al monte Sinaí. Ya después de 3 meses ellos van a entrar a lo que es ahora al llamado al pacto. Y note la sabiduría de Dios, note cómo Dios no forza a nadie, sino que los llama. Ese principio también es vital entender en el Nuevo Testamento. Entonces, encontrando esto, amados, encontramos que en el Sinaí es presentado como el lugar del encuentro divino, no solo geográfico, sino teológico. Dios les va a educar, les va a traer la enseñanza de estos mandamientos, de la justicia de Dios. Y para esto tiene que recordarles de la redención. Es importante ver de lo que Dios está trayendo a su corazón, diciendo: vosotros visteis lo que hice a los egipcios. Si usted puede continuar con la narración, usted va a ver de que Jehová, nuestro Dios, está trayendo a la mente de ellos lo que Él hizo, la mano poderosa, el poder, el milagro, su capacidad como Dios vivo de poder librarlos. Amados, esto es importante, ya que en el Nuevo Testamento Jesús, antes de ascender, le dice a sus discípulos que ellos irán por Jerusalén, por Judea, por Samaria, hasta el fin de la tierra, pero dice: vosotros seréis mis testigos. En el libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 8. Es importante entender que ellos serían aquellos que habrían testificado, visto y oído las maravillas de Dios. Igualmente aquí el pueblo de Israel había visto y oído las maravillas de Dios. Ahora Dios les va a extender la identidad a ellos, algo que ellos no tenían, algo que ellos no eran. El versículo 5 y 6 nos dice lo siguiente: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Quiere decir que Dios le dice: mira, al pueblo de Israel, al pueblo mío, tú le vas a decir esto. Ellos van a ser un pueblo de sacerdotes y una nación santa. Pero lo interesante es si esto se aplicaba inmediatamente o si era algo futurístico. Podemos encontrar, amados, que Dios está identificando a su pueblo. Le está diciendo que es un pueblo especial, le está dejando saber que será un reino de sacerdotes y que sería una nación santa. Ahora encontramos que esto no era inmediato. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, porque encontramos una mala interpretación de este texto a través de 2 individuos. Primeramente, Coré. En Números capítulo 16 encontramos, y yendo allá a este libro rápidamente, encontramos estas palabras, esta conclusión
de Coré. Y él va y declara el versículo 1 al 3 lo siguiente: Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Peled, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación del consejo, varones de renombre. Note aquí: y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos, note aquí, son santos, y en medio de todos ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantéis vosotros sobre la congregación de Jehová? Note la conclusión a la cual había llegado Coré y estos otros hombres. Dijeron: mira, toda la nación en sí, toda es santa. Vemos que hace referencia a Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6, lo que Dios había identificado su nación. Y lo que estaba apelando Coré era que él quería tomar el liderazgo, el lugar de lo que hacía Moisés y Aarón. Encontramos que quería usurpar, quería tomar algo que no le pertenecía. Y aquí Dios tiene que educar, instruir a Coré a través de una enseñanza mortal, ya que él perdió la vida. Pero también más adelante encontramos otro individuo, el rey Usías. Allá en segundo libro de Crónicas, capítulo 26, versículos 15 en adelante, dice que después de que él llegó a tener grandes victorias, su corazón se orgulleció. Y él llegó a la conclusión que siendo él rey, podría él, como rey de Israel, quemar incienso si a él le placería. Y él va, entra al templo y quema incienso delante de Jehová. El sumo sacerdote, al igual que los sacerdotes, le imploran que por favor se detenga y que eso no le pertenece a él. Poco después vemos que lepra le brota en la frente y lo hacen salir los sacerdotes fuera del templo de Dios porque vieron que Dios lo rechazó. Amados, aquí nos enseña que Dios tiene un patrón de las cosas. Y Dios nos enseña que Él estaba viendo hacia el futuro y no inmediato. ¿Por qué sabemos esto? Porque cuando vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 9, Pedro nos recuerda que ahora en Cristo hay una nación santa, un real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios. Pedro está diciendo, la promesa que se dio desde Éxodo 19 se está cumpliendo completamente. Eso estaba apuntando ahora en Cristo. Sin embargo, Coré y Usías no entendieron esto. Ellos querían tomar la posición, querían que todo fuera igual. Y vemos que ese no es el patrón de Dios. Dios nos ayuda a comprender esto. Dios nos da la identidad. Sí son un pueblo santo, pero por la santidad de Él. Y no la santidad que ellos querían tener o poseer por sí mismos. Entonces la ley no crea identidad, sino que la revela, la organiza. Y encontramos, amados, que Dios pone condición para este pacto. Note que le dice, si oyereis mi voz y guardareis mi pacto. Aquí esa es la condición que vemos en Éxodo capítulo 19. Si oyereis mi voz, la condición es, tienes que oír y tienes que guardar. Si no nos eres. Entonces encontramos ese principio. No oyeron la voz ni guardaron el pacto. Coré y Usías dieron mala interpretación al principio de Dios. Dios nos deja saber esto en el Nuevo Testamento. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan capítulo 14, versículo 15. La condición está en el amor y está en el guardar. La otra, Juan capítulo 15, versículo 14, deja saber, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Nos convertimos en amigos de Dios y les somos obedientes. En Lucas capítulo 6, versículo 46, el Señor dice, ¿por qué me amáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo?
La condición está que entonces Jesús no puede ser el Señor de mi vida si no le soy obediente a sus palabras. Entonces encontramos una y otra vez que Dios ha puesto algo condicional. Cuando Pablo se está despidiendo de Timoteo en la segunda epístola, capítulo 4, versículo 8, termina diciendo: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que amaren o aman su venida. ¿A quién se las va a dar? A los que la aman. Y la palabra amar ahí es a los que le esperan, a los que están luchando fielmente. Entonces, a ellos mismos. Porque anteriormente ha dicho: yo he guardado, ¿verdad?, la fe, he acabado la carrera, he peleado la batalla. Esos son los que aman la venida del Señor. Los que pelean, los que guardan. Aquellos que están en la lucha diaria. Por eso Pablo dice también aquellos que aman su venida. Entonces todo es condicional. La obediencia es la respuesta lógica a la redención. Podemos entonces ver que Dios no solo libera del pecado, también forma un pueblo que refleje su carácter. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Que cuando usted mira la congregación o cuando usted mira a sus hermanos en Cristo, usted puede ver el carácter de Dios a través de ellos. Cuando usted se mira en el espejo, usted puede ver el reflejo del carácter de Dios en usted. Esto es muy importante que usted y yo lleguemos a comprender, porque Dios nos ayuda a comprender este principio que nos dio desde el Antiguo Testamento para que nosotros ahora en Cristo podamos entender. Y nos deja saber esto en la segunda epístola de Pedro. Note el versículo 4. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. ¿Con qué fin? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No te dice, todo nos lo ha dado. ¿Con qué fin? Para que llegues a experimentar la naturaleza de Dios. El carácter se debe de reflejar en ti, el carácter de Dios. Entonces vemos que Dios aquí estaba poniendo todo en el pueblo para que el pueblo pudiera brindar esa naturaleza, esas características de Dios a través de ellos. Ahora vemos la santidad de Dios dentro o en el monte. Versículo 7 al versículo 25 de Éxodo capítulo 19. Vemos que después de lo que observamos del 13 al 15, y miramos del bautismo allá cuando observamos la lección del Mar Rojo, podemos observar, amados, que Dios estaba preparando a este pueblo y que Dios ahora les iba a traer a que ellos pudieran observar este principio. Israel debía de lavarse, santificarse y no tocar el monte. Note que aquí hace referencia al lavamiento en el Mar Rojo, hizo referencia al bautismo. Ahora viene el lavamiento en agua para poder introducirse al pacto. Ahora viene toda esta preparación para que el pueblo pueda llegar a participar del pueblo. Y no solamente es escuchar, no, involucra más, implica más, pero implica un lavamiento. Cuando Ananías le está predicando a Pablo en Hechos capítulo 16 y versículo 22, le deja saber a Saulo de Tarsos: ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Note que ahora lo que Dios quiere hacer es purificarlos para estar introducidos a una cercanía, a la cercanía a Dios y a una santidad. Pero aquellos que se iban a lavar y aquellos que se iban a santificar tenían que guardar una distancia entre Dios. ¿Por qué? Porque no es una indiferencia, sino es la santidad. Cuando Moisés se acercó a aquella zarza ardiendo, le dijo Dios: quítate el calzado, porque en tierra que estás, tierra santa es. Tenía que haber algo que se excluye, algo que se quita.
algo que se elimina. Y aquí vemos también el lavamiento en agua era con ese proceso. Después veremos esto a través de los sacerdotes y a través de lo que Dios proveería en los levitas. Pero Dios nos ayuda a entender que no cualquiera se podía subir o estar en la presencia de Dios. Esto es importante. El monte como un lugar peligroso, el monte estaba rodeado de límites estrictos. Dijo Dios, no traspasen esos límites o ciertamente morirán. La santidad de Dios no puede ser tratada de una manera indiferente. Se tiene que considerar el gran valor de la santidad de Dios. Y eso vamos a aprender a través de Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10, cuando lleguemos a esa lección, de lo cual estos hombres fallaron a ver la santidad de Dios y Dios los castiga. Esperemos que nosotros no lleguemos a considerar algo ligero la santidad de Dios y podamos ver los límites. Así, cuando Dios ordena el tabernáculo y el templo, hace diferencia entre el lugar santo y el lugar santísimo. Y no cualquier hombre podía entrar en ese lugar. Solamente el sumo sacerdote y solamente una vez al año. Aquí vemos que solamente Moisés puede subir al monte y todo queda cubierto. Nadie más debe de ir, pero todos deben de estar lavados, deben de estar santificados y deben de saber los límites, preparados para llegar a esa oportunidad. Entonces Dios se manifiesta hacia el pueblo en truenos, se manifiesta en relámpagos, se manifiesta en la nube espesa, se manifiesta en sonido de trompeta. Y el pueblo puede oír y contemplar su presencia. La revelación de Dios es gloriosa, amados, pero también temible. Que nunca olvidemos eso. Aquí entonces vemos a Moisés como mediador. Vemos que él sube al monte. Vemos que él es el único que lo puede hacer. Vemos que es el único que puede introducirse a ese lugar, a esa presencia divina de nuestro Dios. Algo similar nos enseña el escritor de los Hebreos sobre Jesucristo. Sin embargo, él no traspasa solamente una nube en un lugar físico, en un lugar terrenal. No, él traspasa, nos dice el escritor de los Hebreos, los cielos. En Hebreos capítulo 4, versículo 14 en adelante, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Dice, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia en el oportuno socorro. No te dice uno que traspasó los cielos, uno que llegó a la morada celestial eterna para estar ahí interviniendo. En este caso vemos a Moisés tomando aquel puesto como mediador. Entonces entra Dios a poder educar esa santidad, ya que los ha llamado para darles identidad, ya que los ha llamado para decirles lo que ellos van a hacer y ver su presencia y contemplarla. Ahora entra Dios con estos mandamientos. Y los mandamientos que le va a dar Dios a Moisés se introducen de tal manera: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. Qué interesante es ver cómo los mandamientos inician. Vemos que Dios no dice, haz esto, haz aquello, no. Dios se identifica primero. Yo soy el Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Ese soy yo. Deja saber la identidad de Él, pero la identidad también que Dios les va a brindar. Entonces vemos que la obediencia nace de la redención y no de la obligación. Esto quiere decir que nace de un corazón agradecido por lo que ha hecho. Los mandamientos que vendrían deberían de ser recibidos como algo fácil, algo que se esperaba por amor de lo que Dios había hecho. Note una vez más allá en el libro de Deuteronomio capítulo 30, pudiendo observar lo siguiente de las palabras de Moisés,
recordándole a la segunda generación. Versículo 11 al 14 dice lo siguiente: porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros en el mar para que nos traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca está de ti la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. No es difícil, no está lejos, es fácil, dice. Y hay que cumplirla. Es importante ver también la similitud de la explicación que nos da Juan en primera de Juan capítulo 5 y versículo 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son difíciles, ni son pesados, ni son una obligación. Son algo que se hacen por amor, por gratitud. Entonces encontramos estos mandamientos. Lo vamos a dividir en dos. Si usted no ha visto esta división, espero que le ayude a contemplar estos mandamientos. Algo que puede hacer también, que más adelante voy a hacer énfasis en Levítico capítulo 19, pero si usted le gusta escribir al lado o en su Biblia, al lado del capítulo 20 de Éxodo, póngale Levítico 19. Ahora vamos a hacer la división de estos 10 mandamientos. Vamos a encontrar que los primeros 4 tienen que ver con la relación de uno para con Dios, y luego los últimos 6 tienen que ver la relación de uno para con el prójimo. Veremos entonces lo primero. Dice, no tendrás dioses ajenos. ¿Qué implica esto? Exclusividad absoluta a Dios. Dios no comparte su gloria. O es Dios o no es nada. Si estamos entregados a Él y Dios es todo, o Dios no es suficiente y vamos a buscar a alguien más. Número 2, no te harás imágenes. Prohíbe la reducción de Dios a lo visible o manipulable. Quiere decir que no llegues a concluir de cómo se llega a ver Dios, lo cual el ser humano ha hecho esto múltiples veces, o un sinnúmero de veces, y aún un sinnúmero de imágenes. Tristemente vemos que cambian la gloria de Dios por hacerse imágenes de reptiles o de algo de la naturaleza. Esto nos recuerda el apóstol Pablo cuando escribe a los hermanos en Roma, en el capítulo 1, versículo 20 en adelante. No tomarás el nombre de Dios en vano. El nombre representa carácter y autoridad. Representa que se debe respetar el nombre de Dios. Y es importante entender lo que este mandamiento implica. Haremos un énfasis de esto más adelante, para que se pueda entender este mandamiento en sí. El día de reposo. El día de reposo era para descanso físico y mental del hombre, para mostrar confianza y dependencia de Dios, entendiendo que de Él es de quien se depende y a Él es a quien se tiene confianza y se espera. Importante que hoy en día, aún hasta el día de descanso, nosotros tomamos para trabajarlo o hacer otras tareas. Tristemente se ha visto que muchas personas prefieren que el tiempo del servicio sea rápido, corto, para salir y hacer otras cosas, porque ya no tienen tiempo para venir en la tarde. Amados, se nos ha olvidado que es el día del Señor y no la hora del Señor. Es importante hacer la diferencia. El día nos ayuda a entender y comprender que Dios es suficiente, simple y sencillamente, para mí, para mi vida y para descanso. Ahora veamos la segunda tabla, que tiene que ver la relación con el prójimo. Versículos 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre. El orden social comienza en el hogar. No matarás. Protege la dignidad de la vida humana. No cometerás adulterio. Protege la santidad del pacto familiar. No hurtarás.
protege la propiedad del prójimo, no hablarás falso testimonio, protege la justicia y la verdad, no codiciarás. ¿Qué nos enseña esto? La ley llega al corazón, no solo a la conducta externa. Amados, cuando vemos esto, encontramos que Levítico 19, dentro de lo que es la ley que se da a los levitas, se les instruye a ellos, a los sacerdotes, a que ellos comprendan estos 10 mandamientos. Y lo que Jesús hace en el Nuevo Testamento cuando es cuestionado por un doctor de la ley en Lucas capítulo 10, versículo 25 en adelante, encontramos que el Señor habla del gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y añade con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante a este, diciendo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Levítico capítulo 19 es esa enseñanza de ambos. En Éxodo capítulo 20 usted no encuentra nada de amar a tu prójimo como a ti mismo. Pero vemos que los 6 tienen que ver con eso. Pero en Levítico 19, cuando usted va al versículo 18, usted encuentra estas palabras muy claras, declaradas igualmente por Moisés ahora a los levitas, diciendo, Levítico capítulo 19, versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Note que ahí se encierra ese mandamiento, lo cual Jesús hace referencia y tiene que traerlo a la mente de aquel maestro de la ley. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? Es educar a la justicia de Dios, al pueblo, para que el pueblo comprenda. Esto también tiene que ver con el mismo libro de Levítico. El libro de Levítico ayuda a educar, y lo vamos a ver después, pero ayuda a educar al pueblo a adquirir la santidad que se debe tener, que Dios ofrece para tener una relación con Él, y luego se practica y se vive en esa santidad. Hay que ver cómo retener esa santidad. Al rato que veamos esta lección, podremos hacer la división de ese libro. Número 1, dentro del propósito de la ley, es educar la justicia de Dios. Quiere decir que la ley revela el carácter de Dios. No es solo normativa, sino es revelación. Número 2, la ley forma conciencia moral. Israel debía aprender a pensar como Dios piensa. Esa es nuestra tarea también. Debemos de pensar como Dios piensa. Haya en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Es importante, Efesios 2 y versículo 5. Filipenses 2 y versículo 5. Ese mismo pensar o ese mismo sentir es la mentalidad que hubo en Cristo, debe estar en nosotros. Número 3, la ley ordena la vida comunitaria. La redención no es individual o individualista. No se trata de solo vivir el cristianismo solo. Se trata de vivir el cristianismo siendo parte de la familia de Dios. Número 4, la ley expone el pecado. La instrucción muestra la necesidad de gracia. Número 5, la ley prepara el camino para Cristo. Realmente Pablo nos deja saber en Gálatas capítulo 3 y versículo 24 que la ley fue nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro maestro para llevarnos a Cristo. Pero llegando la fe, dice, no hay necesidad del maestro, no hay necesidad del ayo, porque ya llegamos a Cristo. Cristo nos ayuda a entender también los mandamientos. Cristo como cumplimiento de la ley. Jesús no elimina la ley, la perfecciona. Mateo capítulo 5 y versículo 17, no he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Y nos ayuda a entender esto. ¿Cómo? Con la obediencia interior, Jesús lleva la ley al acto del corazón. Cuando usted lee en el Sermón del Monte, donde el Señor está educando, instruyendo sobre esto, habla de la ira. Si le dices a tu hermano facto, cuando dice no matarás. Bueno, vamos a explicar esto. ¿Qué significa el matar? Bueno, cuando hay ira en tu corazón, hay homicidio entonces. El pensamiento lo lleva a la acción. Y eso es lo que estaba diciendo Jesús. Está dando el sentido profundo de la ley. ¿Qué tal de la lujuria?
Si codicias a la mujer en tu corazón, ya la codiciaste. ¿Por qué? Porque ya pensaste en algo que es posible que reacciones y lleves a cabo. Vemos estos ejemplos en Mateo capítulo 5, del 21 al 26, en cuanto a la ira y el homicidio, y el 27 al 30, en cuanto a la lujuria y el adulterio. Y podemos ver muchos más ejemplos ahí. Pero vemos que Cristo es superior como mediador también. Moisés sube al monte, Cristo sube y desciende al cielo. Vemos que nuestro Señor estaba siempre teniendo el deseo que el hombre venga al conocimiento de la verdad. Y en esto, 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 4, continúa diciendo en el versículo 5, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Juan, cuando ve a Jesús y nos ayuda a entender, que narra la plática o el diálogo que tiene con Nicodemo, llega al versículo 13 y dice: nadie descendió del cielo sino el Hijo unigénito de Dios que ha venido. Es importante comprender que es Él el que traspasó los cielos y que de su morada celestial vino. Hebreos capítulo 4, versículo 14 al 6 dice: fue el mismo que ascendió. Cristo es nuestra ley y nuestra ley viviente, que ahora está en nuestros corazones. Esto es lo que hizo referencia a Jeremías capítulo 31 y versículo 33, cuando hablaba que la ley iba a ser escrita en nuestros corazones. Pero ¿cuáles son los principios del Sinaí? Vemos que la redención produce responsabilidad. Dios salva para formar un pueblo que le adore. Te salva Dios con un propósito, que le sirvas. Servías antes al pecado, ahora servirás a Dios. Hay responsabilidad que continúa. La obediencia es respuesta a la gracia. No es requisito previo, es fruto. La santidad de Dios exige reverencia. No hay acceso irreverente a Dios. Note que no hay acceso irreverente a Dios. La santidad de Dios exige reverencia. La ley revela, no reemplaza la relación. El pacto procede a la ley. La justicia de Dios es integral. Incluye corazón, conducta y una comunidad. Entonces, ¿qué hemos visto del capítulo 19 al 20? Hemos visto que Dios no solo quiere un pueblo libre, sino un pueblo instruido en su justicia. El Sinaí nos reveló: la salvación no es lo final. Es el comienzo de una vida transformada. El bautismo, llegar a la salvación, no es el final. Es el inicio para iniciar la vida transformada en Cristo. Dios educa a su pueblo no para esclavitud, sino para reflejar su carácter en el mundo. La redención sin instrucción produce libertad sin dirección. Déjame repito esto una vez más. La redención sin instrucción produce libertad sin dirección. La redención con instrucción produce un pueblo santo. Y Cristo, esta instrucción llega a su plenitud en Cristo. Una ley escrita, no en piedra, sino en el corazón regenerado, que es dado ahora a través de la Escritura, manifestado por el Espíritu Santo. Quiero que pensemos en esto, amados, de las instrucciones, porque esto de los mandamientos nos va a llevar a entender el siguiente contexto del capítulo 21 al 24. No se olvide que adjunto está el repaso de la lección, para que así usted pueda seguir reflexionando, discerniendo la enseñanza de la palabra de Dios. Su siervo, Rogelio Medina, se despide de ustedes y lo espero para la próxima lección. Dios le bendiga.